Compañeros, muy buenas noches. Gusto saludarlos nuevamente en esta clase de hoy 26 de julio para continuar hablando sobre el tema de la escritura pública que tenemos inconcluso. Primeramente Dios, el viernes lo estaremos terminando. Hoy adelanté bastante en la sección anterior, adelanté bastante con relación a este tema. Antes de continuar con el desarrollo de esto, solo me voy a tomar unos 3 minutos, compañeros, para hacerles una información con relación a la petición que hice a Control Académico, que hoy obtuve la respuesta y entonces definitivamente voy a tener que explicarles cómo está la situación. Hoy, pues tal vez un poquito después de mediodía, platiqué con el director de Control Académico, a quien yo le había hecho la petición de que realmente era exagerada la cantidad de estudiantes que este semestre se me asignaron, 801 alumnos. Lo hice porque volví a ver las asignaciones y estoy exactamente igual. Le platiqué y me dijo que luego de hacer el proceso administrativo y las consultas con las autoridades de la facultad, la respuesta definitivamente me dijeron que no, que ya había dado 2 clases, con esta era la 3ª clase y que iba a ser un poquito incómodo para el estudiante, incómodo para los otros profesores, de que desasignara a alumnos que ya habían tomado 2 clases conmigo, que ya estaban asignados en las secciones. Entonces, compañeros, le dije que estaba bien, que iba así como les platiqué a ustedes, la tolerancia en estas situaciones que estamos viviendo de pandemia, de las limitaciones que tenemos, que todos conocemos, y la comprensión. Le dije, como lo había platicado con él, que definitivamente tomé la decisión ya no insistir con la petición. Me dijo, me da otras posibilidades de hablar con junta directiva, pero eso prácticamente venía a prolongar más el tiempo de ustedes recibiendo la clase. Entonces tomé la decisión, compañeros, definitivamente me quedo con los 801 alumnos, con la única, se lo comenté al licenciado, quien estuvo totalmente de acuerdo con lo que le dije y lo platicamos. Tomé la decisión de quedarme con los 801 alumnos y las únicas reglas que van a cambiar por este semestre, porque no se pueden cambiar para más, por este semestre únicamente con relación a este tema de la pandemia, y que primeramente Dios, porque estamos ya cerrando o empezamos, ustedes, que la mayoría de ustedes, pues el porcentaje en clases son jóvenes, primeramente Dios, espero que ya se estén registrando ustedes para su vacunación. Primeramente Dios, este año se cerraría el ciclo de vacunación de ustedes y primeramente Dios el siguiente año pues ya estaríamos tal vez tratando de alguna manera híbrida, de alguna forma, tratando de empezar a volver a la normalidad. Por ese motivo, compañeros, le comenté al licenciado Castellanos que definitivamente tomo la siguiente decisión. Me quedo con los 801 alumnos con la siguiente variante. Para el primer examen parcial van a ser 2 casos de 15 puntos cada uno para calificar, como voy a tener 8, ¿verdad? Voy a calificar 1600 respuestas en el primer examen parcial. Para no perjudicarlos en el segundo parcial, porque estaba pensando que ahí tenía que tomar la decisión de 2 casos de 20 puntos cada uno, voy a tomar la decisión de 2 casos de 15 puntos y unas 5 preguntas de 2 puntos, 5 preguntas teóricas que tal vez se van a relacionar con este tema de los testigos, auxiliares del notario, clases de escrituras, y bueno, eso lo tomaré para que sean siempre los 30 puntos de práctica y 10 puntos en el segundo examen parcial de parte doctrinaria o teórica. En el entendido, compañeros, que sí fui claro con el licenciado, que en presenciales me hacía totalmente difícil, o sea, era de 2 tardes completas de dar revisiones. Cuando llegaban a 30, 40, si mucho tuve revisión de lo más, me llevaba 2 tardes completas. Ahora, con las actuales circunstancias, con 800 alumnos,
Compañeros, tomé la decisión de decirles, como se lo dije el primer día de clases, estoy totalmente capacitado para calificar su examen con objetividad, para calificar su examen con los requisitos mínimos que deben contener los instrumentos que ahora les estoy enseñando, que ustedes están aprendiendo, y que algunos que ya trabajan con un notario o que trabajan en bufetes de notarios, pues que ya conocerán el tema. Les comento, compañeros, que por este único semestre definitivamente no voy a dar revisiones de examen. Así que su nota quedaría en el momento que yo traslade las notas. Definitivamente el licenciado me dijo que en ese tema sí me podían apoyar, porque definitivamente, vuelvo a repetirles, no me preocupaba la cantidad de alumnos. Si ustedes miran en el grupo, ya van 1170 personas en el grupo, y entonces la cantidad de alumnos para dar la clase no me preocupaba. Lo que me preocupa es la cantidad de respuestas que tengo que calificar. Haré el esfuerzo y les prometo que no puedo entregar las notas en los 15 días, pero les ofrezco que una semana antes de su segundo parcial ustedes tendrán sus notas del primer examen parcial para que sepan dónde se encuentran. El licenciado también Castellanos me dijo que podía colaborar conmigo si alguno de ustedes no se encuentra conforme, no está de acuerdo con las reglas que por esta y de manera temporal por este único semestre les voy a poner en mis dos secciones C y D. Él me dijo que con mucho gusto podía hacer el procedimiento para el cambio de sección y que buscaran ustedes otro profesor u otra sección si no estuvieran de acuerdo con él. Lo que quiero es decirles hoy, 26 de julio, que les expliqué, que les dije cómo iban a ser los dos exámenes parciales. Les ofrezco, para no perjudicarlos mucho, el segundo, poner 10 puntos, pero definitivamente, compañeros, revisión me sería humanamente imposible poderles dar revisiones en 2-3 días antes de su segundo examen parcial por el tiempo que me voy a tardar para calificar todo esto. Así que, dicho esto, continuaré con la clase que nos corresponde, con la petición y solicitud, ¿verdad, compañeros? Si alguno de ustedes piensa que no quiere quedarse en la clase por estas nuevas reglas que temporalmente las voy a hacer, pues me puede escribir o lo puede hacer por el correo, y yo miro la forma de platicar al licenciado Castellanos que nos apoye con asignarles a otra sección. Muchas gracias por la atención a este breve y pequeño tema, y vamos a continuar con el desarrollo del punto. Si no estoy mal y si no mal recuerdo, el día viernes platicamos de la primera parte de la escritura pública. Les empecé a dictar la parte de la escritura pública, empezamos con el número, seguimos con el otro requisito, ¿verdad?, que dijimos en la ciudad de Guatemala el 23 de julio del 2021, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quiroz, en nombre de ustedes, el notario. Les hice la observación de la palabra comparecen por una parte, y entonces ya documentamos la comparecencia de doña María del Carmen Estrada Pinzón. Creo que cumplimos con sus 7 datos individualizantes. Pusimos su edad, su estado civil, su profesión, pusimos el domicilio, pusimos su dato de cómo se identifica la persona, y nombres y apellidos completos, ¿verdad?, la nacionalidad y todos los 7 requisitos o los 7 datos individualizantes de doña María del Carmen Estrada Pinzón. Y entonces lo que recuerdo que les comenté también y les dije, aquí nos quedamos porque tenemos que acreditar la representación legal de doña María del Carmen Estrada Pinzón. Aquí doña María va a comparecer en representación legal de una sociedad anónima. La sociedad anónima es Casas y Habitaciones, sociedad anónima, y entonces lo que necesitamos o lo que tenemos que hacer es acreditar la representación legal. En la forma de acreditar la representación legal, ya vamos a ver algunas, les voy a dictar unas 3 o 4 en el transcurso de las clases que tenemos, 3 o 4 o tal vez unas 5 representaciones legales que creo que son las más importantes, las que más común y corrientemente ustedes van a tener que acreditar en los instrumentos públicos. Pero en el tema de las formas de acreditar la representación legal, hay 2 aspectos muy importantes que debemos de saber. La razón
de haber tenido a la vista los documentos con los cuales se acredita una representación legal y que el notario expresa que de conformidad con la ley y a juicio del notario es suficiente para el otorgamiento del contrato, eso es un requisito general que se encuentra contenido en el artículo 29, numeral 5. Y ahí dice: razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos o indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Pero importante, compañeros, cuando vamos a redactarlo en este caso, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Entonces, compañeros, aquí el artículo 31, ese mismo requisito, esa misma obligación del notario de documentar, de hacer constar de que tuvo a la vista el documento, que lo analizó, que lo leyó, que lo revisó, que determinó que el mismo es suficiente de conformidad con la ley y a juicio del notario, es un requisito esencial del instrumento público. Así que, siendo requisito esencial, dice el artículo 31, numeral 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acrediten la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Entonces, ese es un requisito esencial. Y ahora les voy a dictar a ustedes la forma que vamos a acreditar la representación legal. Voy a dictarles en este momento cómo lo vamos a acreditar. Pero algo importante, ¿verdad, compañeros? No solamente es de acreditarlo, es de revisar, de analizar el documento, que el mismo esté vigente. Que si es gerente general, pues que sea su plazo indefinido. Si fuera un administrador de la sociedad anónima, administrador único, un presidente del consejo de administración, todos los administradores máximo pueden ser 3 años. El notario deberá de verificar que el plazo, ¿sí?, esté vigente de esa acta notarial con la cual se va a acreditar la representación legal. Y yo les voy a dictar en estos casos, le voy a dictar a ustedes el acta notarial con el cual se acredita la representación. Dice: funcionario o el notario que autorizó el instrumento, la fecha y el lugar de donde se autorizó. Pero es más, por costumbre, por tradición, por certeza y seguridad jurídica, los notarios lo que hacemos es que decimos dónde quedó inscrita esa acta notarial y dónde se debe de inscribir el acta notarial de un representante legal, de un gerente general. Donde la vamos a inscribir nosotros debe de ser en el Registro Mercantil General de la República, en el libro de auxiliares de comercio. El Código de Comercio lo establece. Tenemos un libro para los comerciantes, para los auxiliares de comercio, y entonces es necesario que nosotros lo hagamos. Por certeza jurídica, por seguridad jurídica, vamos a dictar esos datos correspondientes. Entonces, por favor, como ya dijimos, y recuerdo que nos quedamos, yo creo que si alguien me puede solo poner si es así, aquí darme un mensaje. Recuerdo que les dije que doña María del Carmen Estrada Pinzón la íbamos a identificar por el primer medio legal que establece la ley, y es diciendo persona de mi conocimiento. Si no estoy mal, creo que ahí me quedé, persona de mi conocimiento, porque aún portando documento de identificación, el notario la conoce, el notario afirma que es de su conocimiento, y ese es uno de los primeros medios de identificación de la persona, porque así lo dijimos: doña María del Carmen Estrada Pinzón, persona de mi conocimiento. Pregunta un compañero: ¿qué sucede si la persona tiene la representación legal pero no tiene facultades para otorgar un contrato? Creo que cuando llegue al tema de la representación legal lo iba a manifestar, pero lo quiero aclarar en este momento. Cuando el notario dice: hago constar que tengo a la vista el documento con el cual se acredita la representación legal que se ejerce, la cual conforme a la ley y a mi juicio es suficiente.
Cuando el notario afirma eso de que a su juicio y de conformidad con la ley, es que el notario ya leyó el acta notarial, ya determinó que el representante legal, que el gerente general tiene facultades para otorgar el contrato, que el gerente general, por el cargo que él desempeña, le es inherente las facultades siguientes, y dentro de esas puede estar donde se le concede la facultad para que pueda vender, para que pueda enajenar, para que pueda hipotecar, y eso se va a encontrar dentro de la misma acta notarial, las facultades que la sociedad anónima le confirió al representante legal para el otorgamiento de un contrato. Me voy un poquito más allá, si esa fuera la pregunta del compañero. Si el gerente general, cuando le enseña al notario su acta notarial y no tiene facultades para vender bienes inmuebles, propiedades subrepresentadas, entonces el notario deberá pedirle al representante legal, previo al otorgamiento del contrato, le deberá pedir que le certifiquen el acta de asamblea totalitaria de accionistas, por medio de la cual los socios, habiendo formado quórum, los socios le facultan a él para que pueda vender el bien inmueble determinado en el acta y para que pueda comparecer ante el notario a otorgar la escritura correspondiente, traslativa de dominio. Ese es el tema, pero lo que les quiero decir, compañeros, es que si el notario ya calificó, si el notario ya dijo que de conformidad con la ley y a su juicio, es porque ya examinó el vencimiento del acta, ya examinó las facultades que tiene el representante legal para el otorgamiento del contrato. Por eso, definitivamente, creo que fue sabio el legislador al pensar que el notario se responsabilice cuando dice de conformidad con la ley y a mi juicio esta representación que se ejerce es suficiente. ¿Sí? Bien, entonces como me quedé aquí, ¿verdad? Ya me confirmaron que doña María del Carmen Estrada Pinzón la identifiqué por el primer medio legal, el medio legal más fácil, ¿verdad? Yo en el examen les voy a decir a ustedes, al primero de los comparecientes sí lo conocen, al segundo no lo conoce y no porta documento de identificación, y al tercero identifíquelo por el medio legal que usted estime pertinente de conformidad con la ley. O les daré las instrucciones de cómo hacerlo. Ya les dije el viernes, si yo les dijera, identifique a los otorgantes por los medios legales que usted estime convenientes. Si le quieren poner a los tres persona de mi conocimiento, a los tres pónganle persona de mi conocimiento. Si a los tres lo quieren identificar con DPI, a los tres con DPI, y si a los tres los quieren identificar por medio de testigos, que ya los voy a dictar ahora, entonces lo van a hacer ustedes por medio de testigos que sean civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Bien, entonces nos quedamos en persona de mi conocimiento y continúo dictándoles. Así. ¿Quién comparece? Estamos hablando de doña María del Carmen Estrada Pinzón, ¿verdad? ¿Quién comparece en su calidad de... ¿Quién comparece en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad? Gerente general y representante legal de la entidad Casas y Habitaciones Sociedad Anónima. Casas y Habitaciones Sociedad Anónima. ¿Cómo? Calidad que acredita con el acta notarial, con el acta notarial que contiene su nombramiento como tal, autorizada en esta ciudad,
El 20 de agosto de 2021, el 20 de agosto de 2021, no, perdón, tiene que ser del 2020. El 20 de agosto de 2020, por el notario Carlos Valdés Mendía, por el notario Carlos Valdés Mendía. Carlos Valdés Mendía. Carly me hizo favor de responderle al compañero que está pidiendo que no pudo escuchar. Ella me hizo favor de transcribirlo aquí. Entonces estoy dictando, ¿verdad? Me quedé en nombramiento como tal, autorizada con fecha 20 de agosto del 2020 por el notario Carlos, el notario, el nombre yo se los dije, la cual se encuentra inscrita, en el Registro Mercantil General de la República, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República al número 4000, folio 400, del libro 120 de auxiliares de comercio, con fecha 3 de septiembre de 2020, Vuelvo a hacer la aclaración, compañeros. El código notariado no establece ni determina que se diga o que se refiera o que se documente dónde quedó inscrito esta acta notarial o este documento con el cual se acredita la representación que se ejerce. Sin embargo, compañeros, vuelvo a decir, por certeza y por seguridad debemos de hacerlo, y eso voy a calificar en el examen. Recuérdense, tienen que hacer constar que el acta notarial se encuentra inscrita en el registro mercantil. Vamos a tener una inscripción, vamos a tener el folio y tenemos también el libro de auxiliares de comercio, que así se denomina, o así lo establece el Código de Comercio, donde quedó inscrita la representación legal, donde quedó inscrita el acta notarial con el cual acredita su representación legal. Aquí terminamos entonces la parte de la comparecencia de doña María del Carmen Estrada Pinzón. Cumplimos con sus 7 datos individualizantes, acreditamos ya su representación legal con la representación que comparece, y entonces continuamos con los otros 2 comparecientes. Recuérdense que es un vendedor y 2 compradores. El siguiente compareciente lo identificamos así, y entonces cuando ya terminamos, ¿verdad?, de auxiliar con fecha 3 de septiembre del 2020, punto. Por la otra parte, importante, una compañera está explicando de que tiene que ser en letras. El artículo 13 del Código Notariado establece claramente que los números, cantidades, cifras deben de expresarse en letras. Y como dice la compañera, si quiere lo puede poner entre paréntesis los números o las cantidades, pero siempre deben obligatoriamente de ir en letras. Entonces, vamos a identificar a don José David y ponemos por la otra parte José David Fuentes López. Por la otra parte, José David Fuentes López.
de 40 años de edad, casado, guatemalteco, contador público y auditor, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación yo lo pongo con guiones, no lo pongo entre paréntesis, lo pueden poner entre paréntesis también, aquí debería decir con el documento personal de identificación, seguidamente pueden poner así, DPI, y luego código único de identificación número, porque realmente el documento de identificación personal, el documento personal de identificación, se va a identificar con un código único de identificación. Entonces también ponemos con código único de identificación, número, y aquí lo explicaba, ¿verdad? Y creo que eso ya había sido motivo de comentario en una clase. Yo les decía a ustedes que el documento personal de identificación tiene 3 grupos de números. Un primer grupo de 4 números, un segundo grupo de 5 números y un tercer grupo de 4 números. Yo, la forma en que lo hago, o la forma en que identifico este número, tomando en cuenta que así fuera la identificación del documento personal de identificación, estamos hablando de 3 grupos de números, 4, 5 y 4. Yo lo que hago es, el primer grupo, estos 4 números, lo pongo así, 1657, espacio con la barra tabuladora, la barra espaciadora, 43.400, espacio, 2 espacios que le doy, 0101. He visto muchos notarios, algunos notarios, no muchos, pero he visto que algunos notarios le ponen coma a ese grupo de números, le ponen aquí coma, y entonces algunos otros también le ponen guión en esta parte de aquí. Primero yo simplemente lo hago con la barra espaciadora, dos espacios le doy, y la forma en que lo identifico es de esa manera, así. Lo único que sí quiero comentarles, y creo que ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir, lo que no me parece a mí correcto, lo que no me parece a mí cómodo documentalmente hablando, es escribir la palabra espacio entre este grupo de números y este grupo de números. El escribir espacio, compañeros, ¿de dónde se va a escribir esa palabra espacio? ¿Dónde encontramos el fundamento legal? Sí, el artículo 13 del Código Notariado dice: las cifras, cantidades y números se expresarán en letras. Es incorrecto para mí, y lo he dicho siempre, escribir la palabra guión. Guión es un signo de ortografía, es un signo gramatical, y eso definitivamente de dónde estamos nosotros poniéndole el guión escrito. Y aquí mucho menos escribir la palabra espacio. Si el espacio es simplemente lo que dejó en el documento personal de identificación, cómo identificaron esos 3 grupos de números. Entonces,
yo no he tenido problemas desde que inició el documento personal de identificación, siempre lo he identificado así, nunca he tenido problemas en ninguna institución, ya sea pública o privada, cuando califican el instrumento, no he tenido problemas en esta forma de identificarlo. Así que, como íbamos, se identifica con el documento personal de identificación, DPI, Código Único de Identificación número 1657, 43.400, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Esa es la siguiente forma de identificar a un guatemalteco, ¿verdad? Aquí estamos, las incidencias notariales, se las estoy comentando, se las estoy explicando con el tema de guatemalteco, ¿verdad? La diferencia que vamos a encontrar, se los dije la vez pasada, si en el examen les viniera la forma de identificar a un extranjero, fácilmente si les dijera persona de mi conocimiento, pero regularmente un extranjero va a ser difícil que sea persona de conocimiento del notario. A la hora de identificarlo tendrían que identificarlo por medio del pasaporte, número tal y tal y tal y tal y tal y tal, extendido la autoridad que ustedes quieran poner, que extiende el pasaporte, me es a mí irrelevante dentro de lo que es el examen. Lo que necesito es que si es extranjero no conocido por el notario, pues definitivamente lo deberán identificar con su pasaporte o en todo caso por medio de 2 testigos que sean conocidos por el notario. Eso es en el tema del extranjero. Aquí estamos hablando de todos guatemaltecos. Entonces a José David Fuentes López lo identificamos por el segundo medio de identificación, que es por medio de el documento personal de identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas. Si en el examen les digo, identifiquen a los 2 primeros, no son personas de su conocimiento, pero portan documento de identificación, hay que identificarlos por medio del documento de identificación. Y el tercero, compañeros, definitivamente tendría que ser, yo les digo, persona de su conocimiento o no porta documento de identificación y al no portar documento de identificación y no es conocido por el notario, tendrían que identificarlo por medio de 2 testigos, que es el caso que nos viene con doña Carmen Serrano Luna de Fuentes. Como ya terminamos de identificar a José David Fuentes como otro compareciente, ahora solo ponemos y luego donde dice de la República de Guatemala y Carmen Serrano Luna de Fuentes. Carmen Serrano Luna de Fuentes. Aquí 2 aspectos importantes. Doña Carmen solamente tiene un nombre, ¿sí? Pero de igual manera, si doña Carmen solamente tuviera un apellido, no es necesario que le pongamos entre paréntesis sin otro apellido. No es necesario que le pongamos entre paréntesis único apellido. Eso es responsabilidad del notario. Hay una sentencia de una inconstitucionalidad planteada por una profesora de la facultad hace muchos años que fue declarada con lugar y entonces ninguna institución pública puede suspender un documento, un contrato, un instrumento público porque no se haya hecho la salvedad de que la persona es único o tiene un solo apellido. Eso, creo yo, es responsabilidad del notario. El notario es el responsable que al tener a la vista el documento de identificación lo traslade correctamente y haga constar. Si es únicamente su apellido Carrera, pues se quedará como Carrera. No es necesario ponerle sin otro apellido, único apellido. Que yo veo escrituras, que ustedes miran escrituras o miran algunos documentos en los cuales se hace esa salvedad, es irrelevante si lo ponen o no lo ponen, pero lo que les quiero decir es que legalmente no, documentalmente en los instrumentos públicos no es necesario, no es obligatorio que el notario le ponga sin otro apellido. De igual manera, quería comentarles, aquí estamos agregando el apellido de casado de doña Carmen Serrano Luna de Fuentes, pero el artículo 108 dice que por el matrimonio
la mujer, dice, tiene el derecho de agregar a su propio apellido el apellido del esposo, o sea, del marido. Pero es derecho, no es una obligación. Así que si la persona le aparece como casado, a la persona le aparece como casada su documento personal de identificación, pero no quiere poner el apellido de Fuentes, también es irrelevante desde el punto de vista jurídico, porque el apellido es un derecho, no es una obligación. No tiene obligación de poner el apellido, así que aquí lo estamos poniendo porque es la forma que vamos a identificar a doña Carmen Serrano Luna de Fuentes. Seguimos con sus datos individualizantes. Entonces, decimos, doña Carmen Serrano Luna de Fuentes, de 38 años de edad, casada, de 38 años de edad, casada, guatemalteca, ingeniera en sistemas, de este domicilio a quién identifico de este domicilio, a quién identifico por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Carlos Luna Fuentes y Rita María Paz. Alguien creo está preguntando si el DPI puede poner que fue emitido por el Registro Nacional de las Personas. Es correcto, ¿verdad? Extendido, emitido, suscrito por el Registrador Nacional de las Personas, es correcto. La forma en que ustedes lo quieran expresar, documentar, es creatividad de ustedes, cumpliendo con la obligación que tiene el notario de hacer constar que lo extendió. El funcionario que lo extendió es el registrador nacional de las personas, correcto, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Entonces, el artículo 52 del Código de Notariado establece lo relativo a los testigos y dice: los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Eso es para el otro tipo de testigos. Ya les voy a explicar los tipos de testigos, los auxiliares del notario, pero en este caso, por favor, compañeros, los testigos llamados de conocimiento o de abono, que es el caso que les acabo de dictar, esos obligatoriamente deben de ser conocidos por el notario, de acuerdo a lo que dice el numeral 4 del artículo 29. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte, entiéndase documento personal de identificación, o por dos testigos conocidos. Vean aquí lo que dice: conocidos por el notario. Es obligatorio que los conozca, no los puede identificar porque tiene que ser conocidos de ellos, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. ¿Por qué dice como ambos? Por ambos medios. Alguien pregunta que si los números deben ir entre paréntesis. Los números deben ir entre paréntesis, se deben colocar entre paréntesis porque para que la misma ley dice cuando haya discrepancia entre lo escrito en letras y números, pues se atenderá a esto, y definitivamente tenemos que ponerlo entre paréntesis para distinguir lo que va en letras y lo que va en números. Entonces, les decía, en este caso,
los testigos deben de ser conocidos por el notario. Ya terminamos de identificar a doña Carmen, ya pusimos sus 7 datos individualizantes, incluidos los nombres y apellidos, y ya la identificamos. Luego, compañeros, seguidamente ponemos lo siguiente, y que esto de verdad, compañeros, no lo vayan a omitir ustedes en su examen, porque esto es requisito esencial y es penalizado por lo menos con la mitad de puntos si en su examen lo omiten, si en su examen lo olvidan, porque ese es un requisito esencial, es un requisito que el notario debe de cumplir en toda escritura pública donde hay comparecencia de un representante legal, porque el notario se debe obligar a que él revisó, a que él determinó que ese documento con el cual se está acreditando una representación legal es suficiente de conformidad con la ley y a juicio del notario, ¿verdad? Entonces, ponemos seguido al terminar lo que escribimos, la comparecencia de ella, seguimos con lo siguiente. Hago constar que tengo a la vista el documento con el cual se acredita la representación legal que se ejerce. El documento con el cual se acredita la representación legal que se ejerce. Bien, se fue por un momento la señal, compañeros, entonces he estado tratando de ver cómo resuelvo estos problemas de internet. A veces es un problema con el internet de casa, entonces le estoy trasladando a mi computadora los datos de mi teléfono, pero también han habido un poquito de problemas. En la clase anterior solo una vez se estuvo ahí con problemas de imagen, pero afortunadamente ahorita creo que estamos bien. Bien, entonces les decía, compañeros, que el artículo 29, numeral 5 dice: razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro. Entonces ahora decimos, hago constar que tengo a la vista el documento con el cual se acredita la representación que se ejerce, la cual conforme a la ley y a mi juicio, es suficiente para el otorgamiento del presente contrato. Es suficiente para el otorgamiento del presente contrato. Esa declaración que hace el notario, esa expresión y afirmación que hace el notario que tuvo a la vista el documento con el cual se acredita la representación, es un requisito esencial de los instrumentos públicos. El artículo 29, numeral 5 lo dice, pero luego se repite en el artículo 31 cuando establece: son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Razón, numeral 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Así que eso es requisito esencial, por eso les digo, no lo vayan a omitir en su examen, porque eso es un requisito esencial.
Y luego de que terminamos esto, dice el artículo 29, numeral 3, que los comparecientes deben de manifestar, ¿sí?, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Entonces, seguidamente a que terminamos de que de acuerdo a la ley, de acuerdo a su juicio, de conformidad con la ley, punto, seguimos. Manifiestan los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, coma. Ser de los datos de identificación personal consignados, ser de los datos de identificación personal consignados, aquí hago un paréntesis, solo quiero explicar. La ley no establece que el notario haga constar esto. La ley no dice que el notario deberá hacer constar que son de los datos de identificación personal consignados o anotados. Pero compañeros, creo que es importante que los notarios, para relevarnos de responsabilidad posteriormente, hagamos constar esto. Manifiestan ser de los datos de identificación personal consignados, porque ellos fueron los que me expresaron a mí ser de esos datos de identificación. Hay unas circunstancias o datos individualizantes que el notario no puede comprobarlos de manera fehaciente. Tal el hecho de que alguien me manifieste que es ingeniero civil, pero no está graduado todavía, que es de profesión médico y tampoco está graduado, o que es comerciante y no pueda demostrar que está inscrito en el registro mercantil como comerciante. Él está expresando eso. Y luego y seguidamente, compañeros, también cuando lo expresan de las dos maneras, casado o soltero. La situación y las circunstancias en muchas instituciones públicas, cuando revisan los instrumentos públicos, cuando revisan las escrituras públicas, si el documento personal de identificación dice casado, pero él manifiesta que ya se divorció, que ya tiene la sentencia de divorcio y se le enseña al notario, recuérdense, lo único que vale para los efectos de probar el estado civil de las personas es con las certificaciones o con las partidas que se encuentran en el Registro Nacional de las Personas. De tal suerte que si a él le aparece en su DPI casado, está casado. Él no ha hecho su trámite. ¿Para qué? No ha hecho su trámite para modificar su estado civil. Por consiguiente, su estado civil en el DPI dice casado. Pero si él insiste en que le pongamos soltero, pues compañeros, él está manifestando ese estado civil, es soltero. Mientras la institución no la califique, mientras la institución no la rechace, al momento de revisarla, pues el notario le está poniendo manifiesta ser de los datos de identificación consignados. Fue él el que lo dijo. De la misma forma viene soltero. Yo soy casado, licenciado, y aquí dice soltero el DPI. Sí, pero él el notario no dio el aviso, o no hicieron su anotación correspondiente, o no ha hecho su modificación de su estado civil de soltero a casado, y por consiguiente son esos datos que yo les estoy manifestando y que les estoy diciendo. Por eso es importante que diga, manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y ser de los datos de identificación personal consignados. Ahí vamos. Y que por el presente instrumento legal, otorgan contrato de compra-venta de bien inmueble, al contado. Contrato de compra-venta de bien inmueble, al contado, de conformidad con las siguientes cláusulas. Aquí
ya terminamos una parte de la escritura. Yo les voy a explicar después el tema de las escrituras, sus partes, se las voy a explicar detenidamente, pero hoy así brevemente les digo, ya terminamos la primera parte de la escritura pública que le llamamos introducción. Entonces, compañeros, lo importante aquí es que ya vamos a hacer el cuerpo de la escritura. Aquí es el notario el que empieza ¿a qué? A redactar el instrumento público. Aquí es cuando el notario debe de demostrar sus cualidades, su capacidad para redactar y para cumplir lo que dice el numeral 7 del artículo 29, la relación fiel, clara y concisa del acto o contrato. Y precisamente por eso, compañeros, es que lo vamos a hacer por medio de cláusulas, porque haciéndolo con cláusula lo vamos a hacer más ordenado y le vamos a dar más claridad al contrato. Que la ley nos diga, notario tiene que hacer 5 cláusulas en la compraventa, 8 cláusulas en una escritura de préstamo y 42 cláusulas en una escritura de sociedad anónima, no lo dice la ley. Simplemente nosotros cumplimos con lo que dice el artículo 29, numeral 7, en la que la relación debe ser la relación fiel, clara y concisa del acto o contrato. Y también pensemos, ¿por qué dice concisa? Porque no por mucho escribir usted le va a dar más claridad al contrato, sino que debe de ser relación fiel. Usted traslada con fidelidad lo que está diciendo o lo que nos está diciendo las partes. Lo va a dar claridad y va a ser conciso, va a ser un resumen de lo que las partes quieren. Entonces, solo hay un artículo, compañeros, cuando digo, porque les digo, no hay obligación de que lo hagamos por cláusulas. Habrán escrituras públicas que ustedes miren donde dice y otorgan 2 puntos y comienzan, es propietario de la fin. Eso lo pueden hacer porque la ley no obliga. Sin embargo, el artículo 34 del Código Notariado es el único artículo donde encontramos un sustento legal a la existencia de las cláusulas escriturarias. Y escuchen, no es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria. Eso es lo que establece la ley. No es preciso que dé fe en cada cláusula escrituraria. Y si dice cláusula escrituraria, se desprende de la existencia de cláusulas escriturarias. Muy bien, entonces, aquí comenzamos con la cláusula primera. Voy a dictarles esa cláusula primera. Ya empezamos, el notario tiene que redactar el instrumento público, pero aquí recuérdense algo muy importante. Regresemos a las clases de las características del derecho notarial. Dice, la aplicación del derecho objetivo se encuentra condicionado a la ocurrencia de ciertos hechos y a las declaraciones de voluntad. En una escritura de compraventa de inmueble al contado hay una expresión de la declaración de la voluntad. Van a declarar su voluntad. Pero para eso también les decía yo a ustedes, el notario tiene que tener conocimiento de la norma abstracta, de ese derecho objetivo que le es inherente a la persona. Pero ahora le están pidiendo que haga una compraventa. El notario tiene que conocer esa norma sustantiva civil que establece qué es la compraventa. La entrega de una cosa por la entrega del dinero, pero tenemos que hacerla constar. Tenemos en las cláusulas escriturarias, tenemos nosotros que demostrar la capacidad que tenemos para redactar la voluntad y la expresión de las partes, ¿sí? Entonces, en la cláusula primera vamos a poner, yo les comento, voy a tratar la manera de ir resumiendo, voy a ser más conciso de lo conciso que soy en mis escrituras, pero regularmente las hago en 4 o 5 cláusulas en una escritura de compraventa. Hoy trataré de cumplir con los requisitos de la ley, pero lógicamente voy a tratar de reducir o resumir para que ustedes pues no escriban mucho. Así que la cláusula primera es la que voy a dictar y comenzamos con lo siguiente. Primera, declara la señora María del Carmen Estrada Pinzón, declara la señora María del Carmen Estrada Pinzón que su representada
que su representada es propietaria de la finca inscrita en el registro general de la propiedad, de la finca inscrita en el registro general de la propiedad al número 400, folio 4 del libro 200 electrónico de Guatemala. Recuérdense, vuelvo a repetirlo, insisto compañeros, todo lo que yo les dicte vayan acostumbrándose, familiarizándole a su redacción, y que tienen que redactar y redactar. Váyanse familiarizando que todo debe de ir en letras. Si no lo ponen entre paréntesis, irrelevante en la calificación, pero lo tienen que poner en letras, ¿sí? Entonces, folio 400, perdón, finca 400, folio 4 del libro, no sé qué libro les dije, y ahí lo ponen ustedes, electrónico de Guatemala, coma, con las medidas y colindancias, que le aparecen en su inscripción registral que le corresponde, con las medidas y colindancias que le aparecen en su inscripción registral que le corresponde. Como estoy, hago paréntesis, como estoy tratando de resumir, quiero comentarles que aquí vamos a cumplir, aquí seguidamente vamos a cumplir con el contenido del artículo 30 del Código de Notariado. Y el artículo 30 del Código de Notariado dice: en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Entonces, compañeros, aquí vamos a continuar ahí donde dice que le corresponden medidas y colindancias que le corresponden, coma, declarando a sí mismo que sobre el bien objeto del contrato, no pesan gravámenes, coma, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la parte compradora, coma, habiendo quedado enterada de los efectos legales de esta declaración, por advertencia del infrascrito notario. Bien, aquí concluimos la cláusula primera. También aquí vamos a concluir la clase. Me quedé así uniformados y empatados con la otra sección. El día viernes, primeramente Dios, termino de dictar la escritura y ya empezamos a ver los otros temas relacionados con los elementos personales del contrato, los auxiliares del contrato, para que así vayamos pues de alguna manera concatenando y entrelazando este tema de los elementos personales del contrato con lo que es el tema de la escritura pública.
Como ya les había pedido también favor, si el día viernes terminan su escritura, me encantaría mucho que el día lunes siguiente ya la pudieran ustedes haber trasladado en limpio, computadora, máquina mecánica, eléctrica, como ustedes quieran, tal vez con un doble renglón y medio, para que puedan ir haciendo sus anotaciones cuando yo les explique cuáles son las partes de la escritura pública, de dónde a dónde se tiene determinado cuál es la parte correspondiente. Así que muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por estar aquí presentes. Estuve pues motivado, vi que el día viernes, después de que les he solicitado su presencia y participación en vivo, estoy dejando solamente un video en vivo. El primer video de la que di la clase ya lo eliminé. Este video se va a quedar por 8 días y el siguiente lunes los iré borrando, porque creo que es la manera que les puedo motivar para que estén en clases. Les comento que el viernes estuvieron conectados 792 alumnos, pues, y eso de verdad, compañeros, pues para mí es más que motivante, y como les vuelvo a repetir, mi intención es poderles transmitir pues mis modestos conocimientos que mi vida profesional me ha dado, y que también pues mi universidad, mi facultad de Derecho me dio. Muchísimas gracias, muy buenas noches, bendiciones. Continuémonos cuidando, compañeros, porque creo que esto cada día se está poniendo un poquito más complicado, y como les decía también, ¿verdad?, hace un momento, espero que ya se estén registrando y que primeramente Dios, el ciclo de vacunación con ustedes pues se esté cerrando prontamente. Buenas noches.